Buenas noches. Irán acaba de cazar a los señores del caos. Aquello que la prensa occidental, con una prisa sospechosa, nos vendió como una ola de protestas espontáneas, terminó por desnudar el esqueleto de una operación de manual, un guión de desestabilización perfectamente orquestado. En el escenario del supuesto descontento popular, los verdaderos actores eran células armadas, sus acciones eran templos incendiados y sus directores, un puñado de espías del Mossad moviendo los hilos desde una densa y protectora sombra. Pero el guión se les vino abajo. La inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, CGRI, no solo logró contener los disturbios que amenazaban con fracturar el país, sino que, en una demostración de precisión y paciencia, identificó y arrestó a 154 de los principales líderes y organizadores. En cuestión de días, desmantelaron una conspiración que potencias extranjeras habían cocinado a fuego lento durante meses, con el único objetivo de ver arder la República Islámica. Detrás de los grafitis que pedían libertad y las piedras que volaban contra los escudos de la policía, se ocultaba algo infinitamente más siniestro y peligroso. Se trataba de una red meticulosamente tejida, compuesta por 32 espías de la secta Baá y, hasta la fecha, al menos 45 de sus miembros más activos, capturados a lo largo y ancho del país en operativos sigilosos. Los detalles, que revelaremos a continuación, pintan un cuadro escalofriante de espionaje, sabotaje y guerra híbrida. Aquí, en La Voz de la Patria Grande, analizamos los hechos. La inteligencia iraní los agarró, como decimos en México, con las manos en la masa. Lo que Occidente y sus altavoces mediáticos quisieron vender al mundo como simples y legítimas protestas económicas, terminó exhibiendo su verdadera y oscura naturaleza, una sofisticada operación de sabotaje, dirigida desde las sombras por redes clandestinas directamente ligadas al Mossad. Y con el apoyo logístico y financiero de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Teherán, contra todo pronóstico, le dio una vuelta completa a la tortilla. En lugar de proyectar la imagen de un Estado fallido, desbordado por disturbios y al borde del colapso, lo que emergió fue un aparato de seguridad formidable, con la capacidad de mapear, infiltrar y desarticular por completo las células terroristas. Células que usaban el genuino descontento social como un perfecto camuflaje, una pantalla para sembrar el terror, destruir infraestructura crítica y atacar lugares sagrados con una hazaña inaudita. Permítanme contarles cómo la inteligencia iraní desbarató este complot, pieza por pieza. Todo comenzó en la provincia de Fars, una región histórica y estratégica. Fue allí donde la organización de inteligencia del CGRI encendió las primeras alarmas y anunció, para sorpresa del mundo, la identificación y arresto de 154 líderes y organizadores de los recientes actos que ellos calificaron, desde el primer momento, como terroristas. No se trataba, insistieron, de alborotadores aislados ni de manifestantes radicalizados por la situación. No, aquello era una estructura jerárquica, con mandos, financiamiento y objetivos claros. El comunicado oficial, redactado con una frialdad quirúrgica, subrayó que estos elementos extremistas fueron capturados en el clímax de un operativo tan complejo como sorpresivo, tejido durante días de seguimiento ininterrumpido. Escuchas telefónicas y una minuciosa verificación de contactos y movimientos. Esto no fue una serie de redadas al azar, una red barredera lanzada a ciegas con la esperanza de pescar algo. Fue, por el contrario, un golpe de bisturí, un ataque preciso a la columna vertebral de la insurgencia que operaba en Fars. Y fue justo en medio de esas detenciones, entre el caos de los operativos nocturnos y el análisis de la información incautada, que apareció la pieza clave del rompecabezas. Uno de los principales cabecillas de los disturbios, un hombre que se movía con la confianza de quien se sabe intocable, resultó estar vinculado directamente con el Mossad. Según el informe de la inteligencia del CGRI, este agente encubierto desempeñó un papel absolutamente central en el diseño, la organización y la dirección de los actos terroristas en toda la provincia. Actuando como el cerebro operativo que traducía las órdenes recibidas del extranjero en acciones concretas sobre el terreno. Los informes de inteligencia, a los que hemos tenido acceso parcial, detallan con una precisión escalofriante cómo el espía mantenía contacto constante y cifrado con sus manejadores en el extranjero. La nota oficial fue contundente y remarcó que este individuo jugó un papel activo en incitar a los disturbios en el país, creando núcleos terroristas.
pero su misión iba mucho más allá de la simple agitación. A cambio de generosas sumas de dinero, se ofreció a llevar la situación al siguiente nivel, a convertir la protesta social en una guerra civil abierta. Este agente del Mossad no solo agitaba las calles y coordinaba los ataques, sino que, en un acto de traición mayúsculo, también transfirió información de alta sensibilidad sobre figuras clave del gobierno. Instalaciones militares estratégicas y complejos judiciales de Fars directamente a los servicios de espionaje extranjeros. El comunicado lo dijo sin rodeos, sin eufemismos, vendió datos estratégicos y expresó su disposición a agredir esos objetivos. La conspiración quedaba al descubierto. Mientras esta red caía como un castillo de naipes en Fars, otra rama del mismo esquema criminal era golpeada simultáneamente a cientos de kilómetros, en la provincia de Juzestán. Allí, la inteligencia del CGRI anunció la detención de varios elementos clave y cabecillas de los disturbios. Junto a ellos, se incautó una cantidad impresionante de armas blancas y de fuego, un arsenal que estaba en manos de los grupos más ultraviolentos, listos para desatar una masacre. En su propio comunicado, la Oficina de Inteligencia de Juzestán fue implacable en su denuncia. Acusó a los detenidos de participar directamente en la quema de mezquitas y otros lugares de culto, en el derramamiento de sangre de civiles inocentes y en la destrucción sistemática de bienes públicos y privados. La conclusión era ineludible: no eran manifestantes enojados por la economía, eran cuadros entrenados, con una misión específica y sin reparos para cruzar todas las líneas rojas de la civilización. La misma nota oficial fue aún más lejos, revelando la verdadera dimensión del plan. Señaló que estos grupos habían recibido instrucciones explícitas de servicios de espionaje extranjeros. Las órdenes eran claras y aterradoras: aniquilar civiles, asesinar a figuras destacadas y a miembros de la élite intelectual para generar pánico, fomentar divisiones sectarias entre la población, atacar edificios militares para robar armamento y, sobre todo, destruir infraestructuras vitales del país, como oleoductos, redes de electricidad, sistemas de comunicación y las redes de distribución de agua y gas. Buscaban paralizar Irán, dejarlo a oscuras, sin comunicaciones, sin combustible. Buscaban el colapso total. En el condado de Ise, también en la golpeada provincia de Juzestán, el jefe de la policía local, Esmatollah Bastami, anunció con orgullo la captura del principal líder de los actos terroristas en su jurisdicción. Este individuo era el responsable directo del incendio de varias sucursales bancarias y de la destrucción masiva de bienes públicos. Pero Ise se convirtió en algo más que un foco de violencia. Se transformó en el ejemplo perfecto de cómo una ciudad entera, un pueblo unido, se negó en redondo a servir de laboratorio para el caos importado. El jefe Bastami confirmó, y este es un detalle crucial, la identificación y el arresto de varios alborotadores implicados en ataques a instalaciones gubernamentales, y subrayó que estas capturas fueron posibles gracias a la cooperación de la población. La gente no solo rechazó la violencia, no solo se quedó en casa. La gente actuó. Entregó información valiosa, proporcionó videos grabados con sus celulares, susurró nombres a los oficiales de confianza. Este detalle, que podría parecer menor, muestra en realidad el profundo aislamiento en el que se encontraban los operadores de la desestabilización. Creían cabalgar sobre una ola de descontento popular, pero la realidad era que la gente de a pie les había dado la espalda. Fuentes de seguridad de Juzestán ya habían reportado previamente el arresto de los elementos clave que perpetraron el asalto al principal edificio gubernamental del condado de Ramormos. Otros informes mencionaban la captura de los responsables de sembrar el desorden y de la profanación de lugares de culto religioso en la provincia noroccidental de Ardeville. El mapa de la conspiración, que al principio parecía limitado a unas pocas ciudades, se extendía ahora a nivel nacional, revelando una metástasis que había alcanzado casi todos los rincones del país. En paralelo a estos operativos de inteligencia, Teherán y otras grandes ciudades vivían auténticas escenas de guerra urbana. Grupos de alborotadores y terroristas, fuertemente armados y coordinados, atacaban sin piedad al personal de seguridad, prendían fuego a tiendas, autobuses públicos y mezquitas, creando una atmósfera de terror y anarquía. Las autoridades iraníes, desde el primer momento, se negaron a caer en la trampa semántica de Occidente. Describieron estos hechos como lo que eran, actos terroristas, no como protestas.
Esta distinción no era trivial, marcaba una línea política y jurídica nítida que definía su respuesta. Frente a ese cuadro desolador, la denuncia del gobierno iraní fue directa y sin ambajes. Las más altas autoridades señalaron la implicación directa de Estados Unidos y del régimen israelí en la orquestación de los recientes actos terroristas. Indicaron, basándose en las primeras confesiones, que los alborotadores armados habían sido entrenados por agencias de inteligencia estadounidenses e israelíes en campamentos clandestinos fuera del país. No se trataba de una acusación improvisada, de una reacción visceral lanzada al calor de la crisis. Era, según ellos, el resultado de rigurosos interrogatorios, del rastreo de comunicaciones y del análisis forense de los contactos internacionales de los detenidos. Y justo cuando el país aún intentaba procesar la magnitud de estas revelaciones, el Ministerio de Inteligencia de Irán lanzó otra bomba informativa que sacudió los cimientos de la opinión pública. Anunció la detención y el desmantelamiento total de una vasta red de espías pertenecientes a la secta Bahá'í, quienes estaban directamente implicados en los actos violentos más recientes. Era otra pieza del mismo y macabro rompecabezas de injerencia extranjera y sabotaje interno. Según el comunicado oficial, la célula principal estaba compuesta por 32 personas. Gracias a un complejo operativo de fuerzas especiales de inteligencia, detallaba el texto, fueron arrestados 12 elementos clave del grupo, mientras que otros 13 miembros de la secta fueron citados formalmente por los tribunales. La estrategia de depuración era dual. Combinaba la acción policial contundente contra los líderes con una presión judicial coordinada sobre los miembros de menor rango, buscando quebrar la estructura desde arriba y desde abajo simultáneamente. La red no operaba en un solo punto geográfico, su alcance era alarmantemente amplio. Se comprobó su participación en actos violentos en las provincias de Teherán, Jorasán Razabí, Kermán, Yaz, Sistán y Baluchistán, Alborz, Kermansá y Mazandarán. Desde la capital hasta las periferias más remotas del país, el patrón de conducta se repetía con una precisión matemática: disturbios coordinados, ataques a edificios públicos, y la profanación sistemática de espacios religiosos para inflamar las tensiones sectarias. El corazón operativo de esta secta de espionaje se encontraba en una vivienda aparentemente normal en Mashhad, la capital de la provincia de Jorasán Razabí. Fue allí, según los informes de inteligencia, donde los miembros de la célula planeaban sus ataques. El modus operandi era particularmente perverso: agredían y profanaban de manera sistemática los centros de culto, pero solo después de consumir altas dosis de estupefacientes. Era una combinación tóxica de drogas para desinhibir, extremismo religioso como justificación y un encargo político claro que llegaba desde el exterior. Los detenidos no tardaron en hablar. Confesaron haber participado personalmente en la quema de mezquitas, en ataques con bombas molotov a instalaciones gubernamentales y en la incitación activa a otros alborotadores para que atacaran centros militares y policiales en distintas ciudades. Los templos, las sedes del Estado y los cuarteles aparecían una y otra vez en una misma lista de objetivos prioritarios, demostrando que no buscaban un cambio político, sino la desintegración del Estado. La confesión más reveladora vino de uno de los capturados de más alto rango. Admitió, además, haber viajado en varias ocasiones a los territorios palestinos ocupados por Israel. El propósito de estos viajes no era turístico. Iba a recibir instrucciones, entrenamiento y financiamiento directamente de sus contactos de inteligencia israelíes, justo antes de que comenzaran los disturbios en Irán. Esa declaración fue la pieza que conectó definitivamente la red interna con los laboratorios de desestabilización que Israel mantiene operativos en suelo palestino. El círculo se había cerrado. El Ministerio de Inteligencia concluyó su informe con una cifra demoledora: en lo que va del año iraní, se han identificado y capturado a 45 miembros de esta estructura de espionaje Bahá'í en todo el país por sus actos violentos y actividades contra la seguridad nacional. No era, pues, un brote espontáneo de violencia. Era una operación de largo aliento, planificada y ejecutada con paciencia y recursos ilimitados. Todo esto, es importante recordarlo, se desplegó sobre un escenario muy concreto. A finales de diciembre de 2025, comenzaron en Irán una serie de protestas legítimas por la situación económica. El gobierno, como remarcó en su momento un comunicado oficial,
Fue firme en defender el derecho constitucional a la protesta pacífica y promovió el diálogo como vía para abordar los desafíos del país. El problema no fue la protesta. El problema fue quien, desde las sombras, quiso secuestrar esas marchas, manipular el descontento y convertir una demanda social en una guerra. Al final, Irán convirtió una campaña de desestabilización masiva, diseñada para ponerlo de rodillas, en una oportunidad de oro para limpiar su retaguardia, para purgar las células durmientes que operaban en su territorio. Donde sus enemigos esperaban ver caos, división y colapso, apareció un Estado resiliente, un aparato de inteligencia que cruzó datos, interrogó a fondo, siguió pistas que parecían callejones sin salida y terminó, finalmente, atrapando a los operadores del caos con las manos en la masa. Y esta vez, no hay guión mediático, por más poderoso que sea, que pueda tapar la contundencia de esa evidencia. La lección, para quien quiera escucharla, es clara. En el gran tablero de ajedrez geopolítico, subestimar la capacidad de un adversario para leer el juego 2 o 3 movimientos por delante no es solo un error, es, a menudo, el primer paso hacia el jaque mate.